Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, 28 de Aster para Santiago y toda la región del Cibao, 30 de Aster para el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, zona sur y este de la República, 76 de Claro, 293 de Win, ambos a nivel nacional, por supuesto también en todos los cables municipales de la República y las plataformas internacionales para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y permitirnos compartir con ustedes este ratito de la noche, como siempre digo, por más de 25 años de manera continua. Señor Benito Cruz, ¿qué tal? Ininterrumpida. Buenas noches, Atahualpa. Ininterrumpido. La verdad que yo a usted lo felicito. Le decía yo a Eri, dije, ¿cuándo será que va a coger vacaciones? A ver si nosotros lo cogemos una semana. No he podido tomar vacaciones, nada, pero el año que viene yo lo voy a hacer. Amén. Me voy a ir a la convención de Las Vegas. Tenemos todos unos velones prendidos. Sí, pero tal vez ustedes creen que se van a zafar de eso, de que yo no... Se cerró el programa en lo que Atahualpa está de vacaciones. No. Esa no es la idea. No. Señores, un poquito de agua cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Atahualpa, la gente que se vaya preparando y previniendo todos, salgan a comprar los víveres para un sancocho, porque según las informaciones que estamos recibiendo de las lluvias que van a caer, es mucha agua que va a caer durante este fin de semana. Hay que prevenir y hay que, como siempre se dice, salgan con su paraguas, después no se quejen, salgan con su paraguas. Y si no tiene que salir a nada, no salga y váyase a preparar un sancochito bien caliente o una sopa. Aquí está el mapa que dice que van 10 en alerta amarilla y 8 en alerta verde. Esta es la información que hasta el momento el COE ha dado. En alerta amarilla está María Trinidad Sánchez, provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, La Alta Gracia, Atomayor, El Ceibo y Monte Plata, mientras que en verde figuran Barahona, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Pedernales y Sánchez Ramírez. Aunque en el mapa no figura Santiago, ya Santiago tiene una gran nublación, está muy nublado y en algunos sectores ya han caído lluvias. Esta tarde estaba llovinando en Santiago, lloviendo sí. En Santiago, lloviendo en algunas partes de Santiago, claro. Y lloviznando en otra parte de Santiago. Así es. Pero de acuerdo a lo que se ha estado dando como información, pues entre hoy y mañana van a caer una buena cantidad de lluvia. En el Distrito Nacional se esperan 100 milímetros de agua, que es mucha agua. Y sobre todo se pronostica que para el día de mañana los suelos estarían saturados en muchas de las provincias de la República Dominicana. Nada, preparar su sancocho y viene el fin de semana mojado y lluvioso. Mire, Benito, hoy se cumplen 62 años del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, un día como hoy, 25 de septiembre del año 1963. Y podríamos hablar que ese derrocamiento del primer gobierno democrático surgido de las urnas después de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina significó y ha significado un retroceso de lo que pudo haber sido la República Dominicana, partiendo del ejercicio de ese gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch.
prácticamente todo el mundo, y el mismo profesor Bosch lo dijo en una de sus últimas intervenciones como presidente, sabía que se estaba por tumbar el gobierno. Desde sectores, el de la iglesia, del empresariado, el sector militar, que al propio profesor Juan Bosch se le había sugerido que cambiara los mandos militares que venían de la que venían como remanentes de la dictadura. Sin embargo, el profesor Bosch en su momento decía que los mismos militares eran una especie de víctimas de la dictadura y confió en que esa cúpula militar se iba a adaptar a lo que era un gobierno democrático, y no escuchó las voces que le decían que ascendiera a una nueva generación de militares que le fueran leales. Como al final pudo verse que resultó con el coronel Fernández Domínguez, luego el relevo de ese liderazgo por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Pero Bosch, desde que asumió al poder, quizás podría encaminarme dentro de lo que plantearon algunos historiadores, de que primero se alejó de su base social. Esto no tiene ningún tipo de justificación, sino como elementos de aportes al análisis. Bosch se alejó de lo que fue su base social, el Partido Revolucionario Dominicano, cuando en las oportunidades que se dirigió al pueblo dominicano, partiendo de que el profesor Bosch recibió mucha formación de países desarrollados, más desarrollados que la República Dominicana, decía que él no era el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, sino que era el presidente de todos los dominicanos. Esto disgustó mucho a gente del PRD que confiaba en que en una sociedad planteada y gobernada por el proselitismo, donde todavía hoy el hacer política se entiende como para llegar al Estado y probablemente resolver sus problemas si no se llenan los bolsillos del dinero del erario. Asimismo, en aquel entonces, en una sociedad que venía de una dictadura, pues era muy difícil que se entendiera esa forma de gobernar y de ver el ejercicio político que practicó el profesor Juan Bosch. Luego de su victoria, un gobierno de 7 meses, le faltaban 2 o 3 días para completar los 7 meses, pues resultó el golpe de Estado que ya el 22 de septiembre del año 1963, o sea, 3 días antes del golpe, o el 20 de septiembre, si mal no recuerdo haber leído, se hizo una huelga nacional por 2 días de empresarios y comerciantes, que fue como una especie de punto de partida o de señal de arranque para concluirse con el golpe de Estado del 25 de septiembre del año 1963. Y fíjense que Juan Bosch retornó al poder después del ajusticiamiento de Trujillo en el año 1961 y resultó electo presidente de la República el 20 de diciembre del año 1962. Y yo tengo por aquí una carta, primero algunos de los logros que se establecieron o que tomó como iniciativas el profesor Bosch desde que llegó a la presidencia de la República. Primero, la promulgación de una nueva constitución con, yo diría que valorada como la constitución más avanzada de todas las constituciones del área de Centroamérica y el Caribe. Una constitución donde se garantizaban los derechos fundamentales, hasta ahora considerada una de las mejores constituciones que ha tenido la República Dominicana. Rebajó el sueldo de los funcionarios, comenzando por el sueldo del presidente, que en esa época era de 5,000 pesos. El profesor Bosch lo rebajó a 500 pesos.
inició el Plan Nacional de Alfabetización en un país que tenía una alta tasa de analfabetismo, la cobertura de la sanidad pública, la regulación de precios de la canasta familiar, la concesión de préstamos blandos a pequeñas industrias, lo que sería ahora un incentivo a la MIPYMES. La creación de la primera zona franca en Puerto Plata, la creación de las escuelas vocacionales y también implementación del programa de becas para estudios superiores en el extranjero, la unificación arancelaria, la producción de energía de bajo costo mediante hidroeléctrica, el enfoque social y económico de la pesca. Bosch estaba trabajando para la implementación de la industria pesquera y establecer una flota pesquera para la República Dominicana. Promulgó, como decía, la nueva Constitución de 1963, la cual contemplaba la libertad sindical, condenaba el latifundio, prohibía a los extranjeros poseer tierras en la República Dominicana, y la ley que establecía un tope para el precio del azúcar, un producto vital para el consumidor dominicano. Todo esto en menos de 7 meses, porque decíamos que gobernó, faltaban 2 o 3 días para completar los 7 meses de gobierno del profesor Bosch. Algunos historiadores hablan de que el líder de ese golpe de Estado y quien aparece a la cabeza fue nada más y nada menos que el inefable conspirador, empedernido e impenitente, como le dijo Joaquín Balaguer, Elías Wessing y Wessing, aliado a los peores intereses de la República Dominicana desde esa época de 1963 y antes. No debe pasarse por alto una fecha como hoy, porque fue aleccionadora. ¿Por qué? Finalmente, por ahora en esta parte, porque ese golpe de Estado de 1963 conduce a la Revolución de Abril para tratar de reponer al gobierno legítimo del profesor Bosch sin elecciones, lo que se conoció en principio como la lucha constitucionalista, la revolución constitucionalista, que buscaba el retorno del profesor Bosch sin elecciones a la presidencia de la República. Pero este movimiento hermoso donde los militares, principalmente motivados y encabezados por Fernández Domínguez y luego por el coronel Caamaño y otros oficiales, terminó en la revolución más hermosa que se ha conocido en nuestro país, que fue la misma Revolución de Abril, convertida ya en una guerra patria, en defensa de la soberanía, cuando ese pueblo salió a las calles, no solo para acompañar a los constitucionalistas, sino ya para defender la patria, para defender la soberanía nacional y enfrentarse al ejército más poderoso del siglo XX, que era el ejército de los Estados Unidos. Así es. 42,000 marines que llegaron a nuestro suelo a pisotear el terruño nativo y que vieron en el coraje del pueblo haitiano, del pueblo dominicano, el levantamiento de un pueblo entregado a la defensa de su soberanía. El gesto más hermoso que se ha tenido y uno de los grandes sellos que ha puesto el pueblo dominicano para defender su libertad y su independencia. Enfrentarse a esos 42,000 marines preparados que al final tuvieron que buscar la salida con los otros bandos. Eso ahí desembocó el golpe de Estado de 1963. Y nos da el valor de poder decir que nosotros los dominicanos tenemos una historia de lucha constante para mantener nuestra libertad. Y eso hay que agradecérselo a ese corazón que tenemos nosotros los dominicanos. Quiero, porque ya tenemos que irnos a la pausa, agradecerle a tanta gente que por el programa del pasado jueves, Atahualpa, yo no sabía que tanta gente gustaba
de lo bueno, porque yo siempre destaco eso de que hay tantas cosas buenas que tienen que ver con la música, sobre todo de los poemas. Yo pensé que eso había muerto, Atahualpa, pero hay una cantidad de gente que solamente me ha hablado de los poemas, no me ha hablado de otras cosas. Inclusive hubo uno que me dijo, yo conozco a Cookie, pero no le conocí ese cosa, yo quiero oírlo declamando. Me dijo, yo quiero oír al ingeniero. Para que usted vea que una improvisación sí, puede gustar porque el programa del pasado jueves fue totalmente divorciado de lo que se suponía que íbamos a hacer en ese día, pero eso está bueno. Ya sí, y la verdad, a mí también. Además, usted se sorprendió de la cantidad de gente que ve el programa. Sí, definitivamente, pero lo que más me sorprende es que con tanta basura que uno recibe día a día, Atahualpa, que tanta gente todavía disfrute de esa buena música, de esas interpretaciones. Porque esa gente hace menos ruido que los que son ruidosos. Así es. Los menos hacen más ruido que los más. Pero antes de ir a la pausa, miren, señores, el karma llega, como dicen muchos. Este video que ustedes van a ver, que debían cantarle como 50 años y 2 cadenas perpetuas. A este hijo de su madre, a estos dos que atracaron a un señor mayor. Eso fue en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago, sí. El HOMS. Como ustedes pueden ver, este señor, bueno, ya Heriberto lo puso un poquito más adelantado, pero sí. él va caminando con dificultad y estos dos llegan en ese carro gris y el que ustedes ven que está forcejeando con el señor mayor, primero finge que está ayudando al señor y que venga, que yo lo puedo. Y luego le está metiendo, cuando empieza a meterle la mano en el bolsillo, el anciano se resiste y ya ahí este animal con ropa, entonces, como ustedes pueden ver, lo maltrata, lo lanza, lo empuja. No, lo empuja, lo lanza. Bueno, fíjense, este es el momento que ellos llegan cuando ven el anciano que va... Y que venga para ayudarlo con la pierna. Con dificultades para caminar, como ustedes pueden ver ahí, que va prácticamente agarrándose, y se desmontan y luego lo lanzan contra el vehículo tratando de arrancarle lo que tenía el anciano en los bolsillos, que finalmente le llevaron al anciano unos 4,000 pesos que portaba. Cuando uno ve cosas así, sí, pues uno lo primero que piensa es que debía venir un rayo y partirlo en 2 o en 4 a los dos. Y sobre todo la indignación de ver a un anciano que supuestamente este estaba disimulando que lo iba a ayudar. Y entonces, bueno, pero la buena noticia es que ya fue identificado y detenido ese que... José Alejandro Mora Cruz. José Alejandro Mora Cruz, conocido como Julio el Mago. Y oigan qué regenerado salió este animal salvaje, que había salido hace poco tiempo de la cárcel después de haber cumplido una condena de 20 años por homicidio. Debían cantarle ahora 40 y cadena perpetua a ese animal. Sí, señor. Yo tengo el video de cuando lo atraparon y él dando declaraciones y explicando qué era lo que él estaba haciendo con el señor. Ajá, justificándose. Yo quisiera que usted me permitiera ir. Vamos a verlo antes de ir a publicidad. No es atraco. El problema es que yo soy brujo, yo trabajo mi brujería. La persona que yo le hago un trabajo, si no me quiere pagar, él tiene que pagarme como quiera, porque yo le hablo bien claro antes de comenzar el trabajo. ¿Qué tú le dices antes de comenzar? No, por lo menos yo veo si usted camina cojo, yo sé cómo le voy a llegar, que usted camina cojo, quizás usted tiene un problema en un pie y yo se lo voy a sanar.
Ok. Usted entró que yo le voy a sanar ese golpe, esa cojera que usted tiene. Entonces, yo le digo, yo se lo voy a quitar en 7 días o en 6 días o hasta ahorita mismo. Usted se le va a quitar eso. Pero eso le vale a usted 5,000 o 6,000 pesos. ¿Usted está de acuerdo a dármelo? Sí. Y después que yo le hago el ensayo y la cosa, y vaina, boto una cosa, que yo le hago el ensayo, después usted no me queda y me cuarto. Entonces, si usted lo tiene, yo se lo quito. Este señor, ¿qué fue lo que pasó? Eso mismo. Ese señor, ¿Tú cómo lo conoces? no, yo no lo conozco a él. Yo le hago una pregunta a él. Yo vengo caminando y le hago unas preguntas. ¿Qué le preguntaste? Entonces, al verlo cojo, ¿Qué tú le preguntaste? que si conocía a alguien. Ok. Entonces, al verlo cojo, le digo que yo soy brujo porque vi que era una persona que está cojo. Sí. Me dice que tiene un problema, que si yo lo sano. Digo, sí, yo lo puedo sanar. Pero ese hijo de su maldita madre. Por eso es que matar no se acaba, Tabaco. ¿Qué le brujo? Eh, Y que él quería sanarle la cojera al anciano. Sí, por eso fue que le cogió el pie y que pasó para hacerle un ensalmo y qué sé yo cuánto. Digo yo quisiera. Debía aparecer un hijo. Cuando lleguen a la cárcel, denle una dosis de brujería a Sí, ese. sí. Atiéndanlo allá para ustedes, para que él aprenda de brujería. Sí. Buen sinvergüenza. Ratrero. Claro, pero no tendrán familia, Dios mío. No, el que debía aparecer un hijo del anciano, que le diera una golpeada. Sí. Antes de que lo lleven a la cárcel. Sí. Vamos a publicidad, venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros. Venimos con música hoy, Benito. Sí, cogí algunas buenas, solicitadas.